Buenas amigos, yo soy Carlos Cabezas y este es su programa Comentando, que abarca todo el saber humano en su canal 17 WLRN, un canal educacional. En el día de hoy tenemos la grata presencia de Manuel Martínez, un economista, escritor y numerólogo. Lo invitamos por la parte de numerología. Ya este es como el tercer programa que hacemos, sí. Manuel, y siempre hay una serie de personas que me llaman con una serie de inquietudes al respecto. Creo que este programa con esta temática ayuda a comprender algo que quizás no se crea 100%, pero que es parte de toda la sabiduría humana y es bueno explicarlo. Cuando hablamos de numerología, ¿a qué nos referimos? Bueno, hablando de numerología, vamos a empezar. ¿Qué es la numerología? La numerología, que nosotros llamamos occidental, comienza en el siglo VI a.C., comienza exactamente con Pitágoras. Pitágoras aprende numerología, que es mucho más antigua, porque la aprende de Egipto. Pitágoras pasa muchísimos años en Egipto y viene con unos conocimientos numerológicos del antiguo Egipto muy grande. La numerología sigue expandiéndose por lo que es Occidente y realmente llega a enseñarse en las universidades. A partir del siglo XI la numerología empieza a prohibirse de estudio en las universidades porque la Iglesia lo considera que es una metodología de adivinación y que no es nada científico. Por eso en esos momentos pues queda prácticamente abolida dentro de la civilización cristiana para ser estudiada. La numerología se desarrolla muy fuerte dentro de la cábala judía, que es realmente pues la parte esotérica de la cábala, es la numerología, y pues se ha ido extendiendo pues por muchos ámbitos y hoy en día... La caldea tuvo mucha importancia también. La caldea tuvo, pero lo que pasa es que tenemos muy poca información sobre ese tipo de numerología, ¿no? Lo que te digo, lo que más nos ha llegado es de la egipcia, pero sobre todo a través de Pitágoras, y luego pues ya hemos tenido pues los grandes numerólogos tipo Aleister Crowley, pero Aleister Crowley, el tipo de numerología que él hizo siempre fue una numerología demasiado, te iba a decir yo, poco constructiva, ¿no? Era una numerología que la empleaba para el mal, o sea, realmente no la empleaba para tratar de descubrir cosas o ciclos, sino que él la empleaba pues para crear más conciencia. ¿Pero qué es en sí la numerología? ¿Son ecuaciones? Es el estudio de los números. Mira, cada número tiene un significado, ¿no? El número 1 significa una cosa, el número 2 otra, así hasta el 9. La numerología normalmente se basa en dos ciclos. Ciclo, lo que es personal, que va del número 1 al 9. Dentro de la numerología hay lo que llamamos los números maestros, es decir, cuando tú sumas todos los números y te da 11, 11 es un número maestro. 22 es un número maestro y 33 es un número maestro. Sumar todos los números, ¿de sí. dónde saca esos números? Por ejemplo, su fecha de nacimiento. Ah, los números de la fecha. La fecha de nacimiento. Mira, por ejemplo, vamos a hablar hoy, creo luego más adelante, de Venezuela. El acta nacional de independencia de Venezuela es el día 5 de julio del año 1811. Sumamos todos los números. 5 más 7 más 1 más 8 más 1 más 1 nos da 23. 23 lo reducimos a un dígito, 2 más 3, 5. Entonces diríamos que Venezuela como país es un número 5. Lo mismo aplica a las personas. Por ejemplo, aquí tenemos... ¿Eso es invariable? Aunque pasen 2 años, 3 años, sigue siendo el número 5. Usted siempre va a ser el número 5 de nacimiento, pero cada año su numerología cambia. Por ejemplo, el caso de que ya le había hecho aquí los números de, ahora lo veremos más adelante, a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro nace un 23 de noviembre del año 1962. Cuando sumamos todos los números, 2 más 3 más 1 más 1 más 1 más 9 más 6 más 2, nos da 25. Sumamos el 2 y el 5 y nos da un número 7. Eso es el número de nacimiento de él. Pero esto tendríamos que verlo como 23 de noviembre del año 2019. Es decir, sería 2 más 3 más 1 más 2 más 1 más 9, 19, 1 más 9, 10, sería un número 1. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Que una persona siempre va a ser su número de nacimiento, es decir, en este caso sería un 7, pero cada año le cambia y es un 1.
Cada persona vive cada año influenciado por dos números, su número de nacimiento y el número nuevo al que se refiere ese año. Y depende mucho si es, por ejemplo, si le digo, si es un número 22, es un número maestro, ese año, pues va a ser un año que le van a pasar más cosas que le hubieran pasado en otro año. Pueden ser buenas o malas. O sea, la numerología no necesariamente te dice que va a ser un año bueno o un año malo. Lo que sí te suele identificar son los ciclos, sobre todo económicos. En economía, la numerología va del número 1 al número 7, que está basada en la propia Biblia. 7 años de vacas gordas, 7 años de vacas flacas. Pero a veces los ciclos se dan por 2 ciclos consecutivos, es decir, en vez de 7 años, llegan 14 años. Creo recordar que en uno de los programas que hicimos aquí, que justo cuando la crisis económica, yo te dije que la numerología indicaba que la crisis económica, la economía no se iba a restablecer hasta el año 2022, que iban a ser 2 ciclos de 7 años, de 2008 al 2015 y 2015 al 2022, totalmente de vacas flacas, que la gente no empezaba a recuperar el nivel que tenía en el 2008 hasta el año 2022, porque eran 2 ciclos económicos numerológicamente negativos. Y yo utilizo mucho la numerología, sobre todo para los ciclos económicos, ¿no? No me gusta utilizarla mucho con las personas, porque se pueden influenciar, y a mí no me gusta influenciar a la gente, ¿no? Pero no obstante, también en los ciclos económicos puede haber influencias. Influencia de alguien que piense que todo le va a ir bien y que haga inversiones alocadas y viceversa. Claro, lógicamente, mira, nuestra percepción es nuestra única realidad. Si una persona cree que le va a ir muy bien, porque por ejemplo yo te digo, el número 7 este año, el año 2019 es un número 3, 2 y 1, 9, 2 y 1, 3, más 9, 12, 1 más 2, 3. Estás hablando de que 2019 es un año 3. Una persona que tenga un año, que sea un número 3 de nacimiento, o que ese año para él sea un año 3, puede pensarse que está muy bien aspectado, pero puede ser todo lo contrario, que precisamente ese año 3 te viene a pasar factura. ¿Me entiendes? O sea, es complejo, o sea, y si no lo sabes utilizar, es mejor que no lo hagas. ¿Y un año 3 no es un año espiritual? Sí. ¿Basado en la Trinidad? Sí. El año 3, normalmente una persona nacida con el número 3 es una persona muy espiritual. Si miras el nacimiento de Cristo, por ejemplo, Cristo nació en teoría el 24 del 12 del año 1, ¿no? Entonces el número de Bueno, Cristo... esa no es la fecha exacta. No, yo lo sé que no es, pero tenemos que basarnos en lo que hay. 24-12 del año 1. Sería 2 y 4, 6, y 1, 7, 1, 9 y 1, 10. Te daría un número 1. O sea que Cristo sería 1. Yo, según mis números, Cristo nació un 7 de abril del año 1, que nació justo en esa época. Y según mis números sería 4 más 7, 11, más 1, 12, sería un número 3 de nacimiento. Pero eso te digo, yo las investigaciones que he hecho me dan que Cristo nació en esa fecha, un 7 de abril, y también fue crucificado en esa fecha, y la fecha de la crucifixión ya no la digo yo, o sea, la han dicho bastantes autores, que parece ser que fue la fecha exacta de la crucifixión, el 7 de abril del año 34. Pero bueno, eso son cosas, ¿no?, que, como tú dices, realmente nadie sabe la fecha exacta de Cristo. Se le ha supuesto siempre el 24 de diciembre, que es la Nochebuena. 25. Bueno, entre 24 y 25, ¿no? Pero hay algo que, no sé, usted dijo que la Iglesia condenó pensando que era adivinación. Y en cierto sentido no lo es. Bueno, pues que no, sí y no. O sea, cuando usted analiza un ciclo, es como cuando usted analiza un ciclo económico, ¿puede considerarse eso adivinación o que usted está preveyendo que según se ven esos números, eso es lo que va a resultar? Pues las personas es igual, están viviendo ciclos. No es necesariamente una adivinación, es una proyección de lo que se espera según están aspectados esos números. ¿Hay influencia antropológica en esto? ¿A qué se refiere vaya antropológica? En el sentido de que
la forma en que vive el hombre, en que se desarrolla, no influye en estas cosas? Sí, claro, lógicamente, influye, todo influye, ¿no? Pero los números hablan muchas veces por sí solos, ¿me entiendes? Porque los números, esto es matemáticas. Esto es, la numerología es el origen de las matemáticas. Igual ¿De la que, aritmética? de la aritmética. Igual que la alquimia es el origen de la química. Los alquimistas son los que eventualmente dan origen a la química. La numerología es lo mismo, empiezan así y finalmente se llega a la Pero aritmética. personas que coincidan con sus números, vemos que actúan diferente y que cada uno tiene una libertad individual para tener opciones, el libre albedrío del cual hablamos tanto. Sí, sí, lógico, pero mire, cuando usted mira los números van de 1 a 9, de 1 a 9. Si estamos hablando que la población mundial hoy es pues, ya prácticamente 8.000 millones de personas, estaríamos hablando, si 8.000 lo divide entre 9, pues sería aproximadamente pues, 900 millones de personas en el mundo que tienen su mismo número. ¿Cómo se llegaría a ese número? Se llega de 3 formas, porque hay unas personas, por ejemplo, el número 44, cuando suma todos los números 44, se puede llegar a través del 13, del 31 y del 22, cuando suman todos. Es decir, en el mundo, si hay 300 millones de personas en el mundo, tendrían exactamente el mismo número que usted. No se puede esperar que esos 300 millones de personas actúen totalmente igual, pero sí se podría decir que tienen unas ciertas características. Es cuando usted habla de los horóscopos, un Géminis. Pues los Géminis tienen unas ciertas características similares, no todas son iguales, un Tauro tiene otras características, pero no quiere decir que todos los Géminis, todos los Tauros, todos los números 3 o todos los números 4 vayan a actuar igual. Pero ya el horóscopo no tiene esa base científica de la cual usted habla por medio de la matemática. No, no la tiene, pero hay mucha gente que cree en él. Y mire, como le he dicho antes, nuestra percepción es nuestra última realidad. Si usted cree en el horóscopo y usted en el horóscopo le dicen hoy que hoy va a tener un gran día, pues realmente mucha gente se siente motivada y les ayuda a tener ese día o a hacerlo mejor. Es nuestra percepción sobre las cosas, Carlos. O sea, yo es como lo veo. O se siente sugestiva, hay una sugestión también. Todo es sugestión en esta vida, ¿no? Como le digo, los números son sugestión. Hay gente que nace con el número 1 y el número 1 pues es el número del líder. Entonces dices, oye, este va a ser un líder, o sea, realmente porque es el iniciador de todo. Bueno, ¿y por qué el 0 no existe? Bueno, el 0 sí existe, lo que pasa es que el 0 no suma, porque es 0. El 0 no se suma porque no... O sea, usted puede... Por ejemplo, si usted, por ejemplo, como le decía antes, en uno de los números de Maduro da 19, 1 más 9, 10, su número final es 1, porque 1 más 0 es 1. O sea, el 0 realmente no suma. Sí se tiene en cuenta, lógicamente, pero no suma. Bien, vamos a entrar ahora en un campo de esta misma disciplina, pero que no quiero que nadie crea que van a pasar las cosas como vamos a decir. Exactamente. Eso es una probabilidad de acuerdo a las personas como usted, que son numerólogos y creen en ello. Me interesa la situación de Venezuela. Ok. Mire, tenemos que empezar con una cosa. Primero vamos a analizar el país. Se analiza el país. ¿Cuándo es la fecha de independencia de Venezuela? Que es lo que decidimos, que es, bueno, pues el nacimiento de un país. El nacimiento de Estados Unidos fue un 4 de julio de 1776, lo cual convierte a Estados Unidos en un número 5. Pero hoy no vamos a hablar de Estados Unidos. Venezuela es un caso muy curioso, porque la declaración de independencia de Venezuela se hace el 19 de abril del año 1810. Y sin embargo, en Venezuela se considera que el Día Nacional es cuando se firma el Acta Nacional de Independencia, que es el 5 de julio del año 1811. Entonces, vamos a ir con la fecha 5 de julio de 1811. Entonces, como le digo, sumamos la fecha. 5 más 7 más 1 más 8 más 1 más 1. Nos da 23. Lo reducimos al número 2 más 3, 5. Venezuela de nacimiento es un número 5. Igual que Estados Unidos. Igual que Estados Unidos. Tienen los dos el mismo número de nacimiento y imagínese la diferencia entre un país y otro, siendo los dos un país 5, pero eso hace, bueno, en cierto modo,
que puedan ser países que se atraigan el uno a otro de una forma u otra. La atracción puede ser un rechazo. O sea, cuando se habla de cosas, no necesariamente porque tengas las mismas características vas a ser igual. ¿Me entiendes? Los países se han desarrollado, pero numerológicamente los dos son países 5. Bueno, en física pueblos iguales se rechazan. Exactamente. Pero, mire, el caso, claro, esto que estaríamos hablando de otro tema, el tema de Estados Unidos. Acuérdese que la fecha de declaración de independencia del 4 de julio en Estados Unidos es una fecha escogida, no es una fecha real. La declaración de independencia se firma en Filadelfia entre junio y septiembre. Entre junio y septiembre, incluso hay uno de los 50, y la firman 56 padres fundadores, porque querían hacer el número 11, 5 más 6, 11. Pero ese incluso no la firma hasta el año siguiente. Pero, ¿por qué se escoge la fecha del 4 de julio? Es muy curioso porque acuérdese que los padres fundadores de este país había bastantes masones y rosacruces, algunos eran masones y rosacruces, como Benjamin Franklin. Entonces ellos creían profundamente en la numerología. Entonces, basándose en la Biblia hebrea, quisieron hacer un pacto con Dios basado en el Génesis, en el encabezado 47, versículo 11. Y es exactamente igual, es el pacto entre Dios y Abraham. Y ellos tratan, imitando esos números, de crear un pacto entre Dios y Estados Unidos. Eso lo tengo yo desarrollado en uno de mis libros. Pero eso es para explicarle un poco el poder de la numerología que tenía ya anteriormente. Está hablando de gente que sí que estudia la numerología, masones, rosacruces, se estudia. O sea, es un tema importante, sobre todo porque da claves. Pero volviendo a Venezuela. Bueno, John Adams, ya que estaba hablando de eso, muere en la misma fecha, el 4 de julio. 4 de julio, que murió Jefferson. Los dos mueren el 4 de julio, que es el mismo día de la independencia. ¿Eso qué le dice? Si usted estudia la Cábala le dice que eso es una vida perfecta, porque la vida para ellos empieza un 4 de julio, realmente empezó para ellos en el sentido de la independencia americana, y mueren en ese mismo día. La Cábala le dice que una persona que nace y muere el mismo día ha dado el círculo perfecto de la vida. ¿Entiende? O sea, usted ha ido perfecto, y es curioso que Adams y Jefferson, los dos mueran un 4 de julio. O sea, es algo muy sintomático, ¿no? Y que le dice algo por qué esa fecha fue escogida. Y que le digo, está basada en el Génesis, encabezado, porque no había, se dice encabezado 47, versículo 11, que es entre el pacto entre Dios y Abraham. Bueno, pero eso ya le digo. Entonces yo puedo esperar a morir un 20 de mayo. Pues hubiera tenido un ciclo de vida perfecta. Este es un Tauro, igual si usted quiere es cabezón, entonces pues sí, puede morir, puede tratar de caer en ese día, ¿no? Y habrá tenido... Bien, vamos a avanzar un poco porque si no, quiero ver a Maduro y quiero ver a Guaidó. Bueno, pues vamos a ver. Entonces tenemos que Venezuela es un número 5 de nacimiento. Vamos a ver con el señor Nicolás Maduro. El señor Nicolás Maduro nació un 23 de noviembre del año 1962. Cuando sumamos todos los números, 2 más 3 tal, nos da 25, que lo dejamos reducido al número 7. El señor Maduro de nacimiento es un número 7. Ahora vamos a ver cómo está aspectado el señor Maduro este año. Entonces vamos a 23-11 de 2019, que sería 2 más 3 más 11 más 2, nos daría 19, 1 más 9, 10, sería un número 1. Pero, ¿qué pasa? Que el señor Maduro todavía está en 2019, pero no ha llegado al 23-11. A él tenemos que tomar todavía el 23-11 del 2018, es en el ciclo el que está. Usted no entra a su número hasta la fecha exacta de su cumpleaños. Entonces tendríamos que ver la fecha del señor Maduro, el 23-11 del 2018, que nos da 18 y nos da un número 9, que es un número muy peligroso para él, porque el número 9 es el final del ciclo. El ciclo empieza en 1 y acaba en 9, y a raíz de ahí empieza otra vez un 1 y empieza un ciclo nuevo. El señor Maduro está en un número 9 que se le acaba el 23-11. El 23 de noviembre acaba su número 9. Si él es capaz de aguantar hasta esa fecha, empezaría un nuevo ciclo, que podría ser positivo o negativo. Pero vamos a continuar con las características de Maduro. Maduro
Chávez muere el 5 de marzo del año 2013. Fíjese qué curioso. Sumamos los números. Bueno, en realidad no se sabe exactamente porque no se sabe. Supuestamente murió en Cuba, pero ocultaron su fallecimiento. Pues ahora mismo le voy a hacer más para que usted me diga si no cree que toda esta gente consulta la numerología y consultan la astrología. O sea, está ya desde Hitler, todo. Puede ser, como usted dice, una barbaridad, pero mucha gente está influenciada por estas cosas y las cree. Entonces, vamos a ver la fecha de muerte de Chávez, la fecha oficial que nos han dado. Antes hablábamos de Cristo, o sea, tenemos que basarnos siempre en lo que conocemos. Entonces, Chávez muere oficialmente el 5 de marzo del año 2013. Suma usted 5, 3, 2, 1, 3, 14, 5. Muere en un día 5. Exactamente el mismo día de la Declaración de Independencia de Venezuela. O sea, que pudo incluso hasta ser escogida esa fecha por los seguidores de Chávez para hacerlo coincidir como padre de la patria. Nace y muere con el mismo número que nació Venezuela. Yo sé que suena raro, pero es así como se miran estas cosas, en el subconsciente. Pero bueno, entonces vamos a ver la muerte. Me suena mucho eso a santería, a espiritismo. Bueno, es que toda esta gente que llega al poder y gente tipo Chávez, tipo Maduro, toda esta gente está metida en santería y cosas de estas. Toda esta gente contrata brujos y gente supuestamente espiritualistas para que los protejan. Pero eso ha sido a lo largo de toda la historia y con muchísima gente, no son solo ellos. Entonces se dejan guiar mucho por eso. Ya le digo, puede ser totalmente poco científico, pero si ellos creen en eso, es más fuerza para ellos, más poder, o como lo queramos decir. 3 días después, el señor Maduro entra a la presidencia como presidente encargado de Venezuela, que es el cargo que tiene, que es el día 8 de marzo del año 2013, que es un 17, es un número 8. Hasta ahí, un número 8 indicaría, el número 8 es el número del dinero, que este señor iba a buscar mucho dinero, más que otra cosa. Pero bueno, el caso curioso es que este señor, Nicolás Maduro, no debería haber entrado, él era el vicepresidente, pero la Constitución venezolana decía que el señor que debía haber sido este presidente encargado era Diosdado Cabello, que era el presidente de la Asamblea Nacional. Era lo que era considerado constitucionalmente que debía haber sucedido. Antes que el vicepresidente. Antes que el vicepresidente. Sin embargo, el Tribunal Constitucional avaló a Maduro. Hubo elecciones y Maduro fue elegido presidente el 14 de abril del año 2013. Sumamos los números y nos da que fue elegido con un número 6. Entonces aquí nos encontramos con que Maduro es presidente y Maduro se encuentra con una fecha clave para él, que es exactamente, aquí es el día 19 de noviembre del año 2013. En esta fecha es cuando Maduro suspende los poderes de la Asamblea y empieza a gobernar de entonces por decreto. Y esta fecha es otra vez un número 9, que es exactamente en el número que está hoy ahora, que es el final de un ciclo. O sea, él mismo se estaba, numerológicamente hablando, cavando su propia tumba. Era el inicio de una dictadura que empieza en esa fecha, 19 del 11 de 2013, con un número 9. Ahora mismo Maduro es un número 9. Este año es un número 9. Es decir, su ciclo parece que toca a su fin. Ahora vamos a ver... Si yo creyera en la numerología, órale, yo soy un número 9 también. Usted es un número... ¡Qué desgracia! Bueno, pues el número 9 es un número de inquietud, de estar siempre cambiando de sitio, empezando nuevas cosas. Es un número de cambio constante. El número 9 es un número de cambio constante. No sé cómo ha sido su vida, pero es un número de cambio. ¿Y si es para Maduro? Pero Maduro no es un número 9 de nacimiento. Maduro está en un número 9 este año, que es un número de cambios. Okay. ¿Me entiendes? Acuérdese que Maduro de nacimiento hemos dicho que es un número 7. O sea, el número 9, pero este año es un número 9. Va a ser siempre 7, pero este año es un número 9. Pero que en noviembre le cambia a número 1.
pero la clave en este cambio está en este año. Entonces vamos a ir, porque si no, no nos va a dar tiempo, a Guaidó. Guaidó nació el 28 de julio del año 83. Cuando sumamos sus números, 2 más 8 más 7 más 1, 9 más 8, nos da 38, 3 más 8, 11. Cuidado, aquí ya nos da que Guaidó es un número 11, que es un número maestro, que se convierte en 2. El número 11, como hemos hablado aquí de mi libro 11, el código secreto, es un número siempre de desafío. O sea, Guaidó ya desde que empezó va a ser una persona que va a estar siempre desafiando y desafiándole a él. ¿Cómo está aspectado este año Guaidó? 28-7 del 2019. Nos da 29, 2 más 9, 11. Otra vez nos da el número 11 maestro y también se reduce a 2. Es decir, Guaidó está exactamente empezando un ciclo en número maestro. Con esto veríamos. Vamos a ver ahora. El día 23 de enero del año 2019, que es un 9, 18-9, Guaidó se convierte en el presidente encargado de Venezuela, con un número 9, el cual coincide con el número 9 del señor Maduro. Con lo cual, la predicción que hacen estos números es que el cambio debe de venir en Venezuela para la salida de Maduro entre el día 28-7 del 2019, en el cual el señor Guaidó se convierte otra vez en el número 2, 28-7-2019, o sea, 28 de julio, y el señor Maduro, que se convertiría en un número 1, 23 del 11 del 2019. O sea, el cambio, la caída de Maduro a Venezuela, según la numerología, deberá venir entre julio 28 y noviembre 23 del 2019. Si en esa fecha no se produce esa caída, se le permite a Maduro entrar a un número 1, con lo cual puede empezar otro ciclo extremadamente peligroso. O sea, mirando a los números, yo me atrevería a decir eso, que el final de Maduro sería entre el 28 de julio de este año y el 23 de noviembre. Muy bien, muy interesante. Eso es lo que dice la numerología. No solo para los que creen en la numerología, sino para los que no creen en ella, es algo muy interesante y que tiene un valor científico, porque es numérico. Quería, antes de despedir el programa, darle las gracias, pero al mismo tiempo felicitarlos a todos, porque hoy es domingo de resurrección y espero que todos resucitemos al igual que Cristo. Gracias.